Miren, sobre María Magdalena, este es un libro básico, un manualito. Bueno, hay hojas y plumas para quien quiera escribir. Bien hecho, Gracias. pero no es a profundidad. Este es de divulgación. Para quien no sepa, de qué? de divulgación sobre el tema María. Pero para comenzar, no. No digo, sí, para alguien que no sepa del tema, este libro es bueno, te sitúa. La más cercana. Se llama El gran libro de María Magdalena, la mujer más cercana a Jesús. Sí. Mere Lester, ahorita se los paso para que tomen los datos. Este es muy basiquito, este libro. Sí, tengo muchísimos de este tema. Esto ya es algo más serio, un estudio, la resurrección de María Magdalena se llama. Leyendas, apócrifos y testamento cristiano. Esta es una doctora en teología norteamericana, experta en estos asuntos. Este ya va más en serio, más profundidad, pero más complicada la lectura. Es decir, ya es más teología y es doctora en teología, entonces conoce mucho del mundo bíblico antiguo. Esto es. De los textos gnósticos, ya hay edición al castellano. Son 52 textos, son 3 tomos. ¿Sí? ¿Textos? ¿Se llama textos? Se llaman textos gnósticos. Gnósticos. Son 3 tomos, 3 libritos de estos, y ahí están los 52 textos gnósticos que conocemos hasta ahora. ¿De quién es? Sí. Es de Antonio Piñeiro, es un experto en cristianismo primitivo. Ajá. Él hace el estudio de los textos y las traducciones de los textos. En inglés hay varias ediciones. En inglés salió primero las ediciones de estos textos. Hace pocos años salió en castellano. ¿Estos se consiguen en cualquier librería? Trota es la editorial, la mueve el Sótano, Gandhi mueven estas editoriales españolas. Trota, sí se consigue. ¿La librería parroquial? También, por supuesto. Sí, pero digo, fuera de las librerías religiosas, Gandhi ya mueve esta editorial. Si quieren, vayan los pasando así. Ya no tiene que ser librería religiosa forzosa. Pongan Antonio Piñero en YouTube. Antonio Hay cientos de videos de él, buenísimo. Es muy bueno. Yo soy su fan, sí. ¿Antonio qué? Piñero. Piñeiro. Es Piñero, sí. ¿No es Piñeiro? No, es Piñero. Piñero. Entonces, ¿Él habla de esto? es de los principales expertos en este tema. Ok. Pero él no hace teología, él hace historia. Historia. Con lo que él produce, ya los teólogos empiezan a elaborar, pero materia prima él da mucho del trabajo. ¿Con lo que introduce? Con lo que él produce de su producción histórica, sus estudios, ya materia prima para que ya hagan los teólogos teología. Los teólogos no se van a hacer toda la historia, toman datos que él trabajó durante años. Eres investigador. Investigador. Historiador, ¿no? Historiador, investigador, entonces produce mucho. Para la Biblia hay muchos expertos en Biblia que no hacen teología, hacen excavaciones, arqueología bíblica. Entonces, como la materia prima para un teólogo, con esos datos ya puede empezar a elaborar teológicamente. ¿Y qué tanta importancia le han dado a los textos gnósticos los teólogos? ¿O solamente se basan en general en los 4 evangelios? Poca Oficiales. importancia ¿Y por qué se escogieron esos 4 evangelios? Mire. Se me hace una pregunta básica, Fray Julián. Sí, porque en la negociación del Imperio Romano con el cristianismo primitivo, estos textos no le causaban conflicto al poder. Es asunto de poder. Y los evangelios gnósticos le causan mucho conflicto al poder, porque lo pone en crisis. Estos grupos de cristianos, vamos a ver, no tenían ministerios permanentes, o sea, sacerdocio permanente. Cada domingo que celebraban la Cena del Señor, echaban a suerte quién presidía para que nadie se perpetrara en el cargo de sacerdote y el poder que conlleva. Entonces, cualquiera, cada domingo se sorteaba. porque cualquier bautizado puede ejercer Cualquier esto. bautizado. Puede ejercer. Entonces se hacía como una rifa antes de la ceremonia. ¿Hombres y mujeres, Sí, padre? hombres y mujeres, ese es el cristianismo primitivo. Cuando Qué bueno, el otro grupo, también. Durante 300 años. sí, cuando el otro grupo empieza a decir solo hombres, todo, y entonces se vuelve lo que vivían antes se vuelve herejía. Es decir, no, si hay una mujer, eso es herético. Pero ¿cuándo se introdujo eso? ¿Cuando Constantino? Cuando ¿O Constantino, un poco antes? no, con Constantino se cierra, ya había empezado. Obviamente es el patriarcado. Los hombres tienen el poder y que lo compartan con mujeres no les gustaba mucho. Por eso lo cierran.
Entonces, ¿por qué los cuatro? Porque esos cuatro casi no conflictúan al poder. Y los gnósticos conflictúan light. muchísimo, sí. Ya que uno les... ¿Pero por qué no conflictúan el poder? Porque no dicen que había mujeres que presidían comunidades. Y los gnósticos van a decir. Ahorita les voy a leer pedacitos de gnósticos para que entiendan por qué. ¿A qué grado son insurrectos? Miren, este texto es gnóstico, se llama el texto Truenamente Perfecta, desde el título. Y nomás, Truenamente perfecta. En femenino. porque yo soy el principio y el fin. Soy la honrada y la escarnecida. Soy la puta y la santa. Soy la esposa y la virgen. Soy estéril y muchos son mis hijos. Soy el silencio incomprensible. Soy la pronunciación de mi nombre. Este es Dios hablando. Por eso no quieren que se conozcan estos textos. Bueno, está durísimo. Miren, La síntesis es muy oriental, esa Sí. del yin y del yang. es eso. Estos textos se descubren en la misma época que se descubren los rollos del Mar Muerto. Esos son bien famosos. Sí, pero Porque estos son textos, aparte sí, de los rollos del Mar sí, sí. Muerto. Los rollos del Mar Muerto son textos del Antiguo Testamento, del mundo judío. Estos son cristianos. ¿Y estos dónde se descubren, padre? En Egipto, en una En cueva. Egipto. Ahorita vamos a ver el año, ahorita más adelante les voy a dar Va a ir todo. saliendo. Va a ir saliendo. Esto primero, para que vean qué tipo de textos son. Wow. Ah, está fortísimo, ¿eh? Este texto antes del 45 no se conocía. De 1945 no se conocía. Nadie había leído un evangelio, Pero nadie es que tenía. si Dios habita dentro de nosotros, pues habita dentro de la prostituta y dentro de la De santa y todos. dentro del violador y dentro del empresario y dentro del trabajador. Corrupto y de todo. O Entonces, sea, todos tenemos esa parte espiritual. miren, muchas teologías contemporáneas cuando aparecen estos textos se dan cuenta que ya esas corrientes vienen desde el inicio del cristianismo. Que no, uno que piensa cosas y dice, no estoy tan loco. Si hubo cristianos que en el siglo I, siglo II escribieron y pensaron esto, no estoy inventando el hilo negro. Los teólogos contemporáneos se dan cuenta que mucho de lo que hoy se está construyendo ya se había construido, nada más que lo trataron de destruir, que no lo conociéramos. Digo, estos textos no los conocíamos hasta el 45. Todos los cristianos anteriores del primer milenio desaparecieron en el siglo IV y de ahí no aparecieron hasta Con la Edad 1945. Media, padre. Antes, en el cuarto, En el cuarto, mucho antes de la edad. del 300 y ¿En qué año feria. empieza la Edad Media? Edad media, El año 1100, ¿no? bueno, ya es la más alta, pero desde el 800 podemos hablar de Edad media. Entonces estamos hablando aquí del año 300 y fracción. O sea, es muy primitivo, muy primigenio. Una pregunta, ¿alguna idea de quiénes son los autores, los creadores de estos textos? Hoy sabemos que la primera generación de cristianos, los que estuvieron con Jesús, no sabían escribir. Hoy muchos teólogos dicen que incluso Jesús no sabía escribir y leer. Es gente de memoria. Jesús nace en una aldeíta de pocas casas, Nazaret, donde no había escuela de sinagoga. La gente aprendía a leer en las sinagogas y los hombres que sabían leer, mujeres, no eran aceptadas. Era tan chiquito Nazaret que no alcanzaba a tener una escuela de este tipo. Entonces la gente de Nazaret eran campesinos, no iban a ir a otro pueblo a vivir para estudiar sus hijos. Entonces hombres y mujeres no sabían. Sabían de memoria los textos bíblicos. Entonces, como no De sabía... boca en boca. Sí, porque tienen en estos pueblos ágrafos que no escriben una memoria prodigiosa, como los árabes, las 1001 noches, todo ese tipo de cosas, este ambiente de campesinos. Pero que esto de que Jesús se paraba a leer Ahí va. en la sinagoga. Claro, ahí va. ¿Cómo? Ahí va. Si la gente se sabe de memoria el texto. Mire, yo en primer año de primaria pasé con 10 lectura. El problema vino que cuando iba en segundo se dieron cuenta que no sabía leer. ¿Que no sabes leer? Me sabía el texto de primaria de memoria y me cambiaban de hoja y me ponían el dedo y empezaba yo a leer, pero recitaba.
En segundo, cuando me ponen otro libro, se dieron cuenta que no sabía leer. Me sabía y me cambiaban de página, lee aquí y empezaba yo. Por eso puedo comprender esto, porque lo experimenté de niño en primero de primaria, que todo el mundo tenía 10 en lectura. Yo soy de memoria fotográfica. Entonces el libro me lo aprendí, lo recitaba y me cambiaban de página y empieza a leer. Pero ¿cómo conocía, padre, el contenido del libro si no sabía leer? Porque lo escuchaba cuando me lo leían. ¿Se lo leían completo? Sí, por pedazos y yo iba almacenando en mi memoria. Estas culturas, como no saben escribir, toda la información la tienen que transmitir a otra generación de memoria. Entonces, es comprensible. Esto es los últimos investigadores, todavía son teorías, no es probado, no hay manera de probar. Lo que sí, porque no hay un texto de puño y letra de Jesús. Les dicen los investigadores contemporáneos de Biblia, claro que no va a haber porque no sabía escribir. Era muy caro en esa cultura y si nadie sabía leer, pues no tenía caso como que aprender todos tus contemporáneos y tus vecinos, nadie, no necesitaban ese elemento. Entonces, es segunda y tercera generación de cristianos que ya empiezan a escribir. Y es donde pierden las mujeres. Mientras había hombres y mujeres contando historias, estaban a la par. Las mujeres contaban historias en las plazas, en los mercados. Cuando esto ya viene por escrito, algunos hombres saben escribir y casi ninguna mujer sabe escribir. Entonces los que redactan son hombres. ¿Quiénes? No sabemos. Pero todos los que escriben no vivieron los hechos. Uno, te vas con los evangelios que están en la Biblia a Palestina, a Israel, y ahí lees, pues el que está escribiendo esto nunca estuvo parado en este lugar. No, hay cosas que no checan geográficamente, no compaginan. Sí, algo está raro aquí. Ya los investigadores han probado, porque el que escribe no vivió las cosas. ¿Por qué Pablo, que no vivió los hechos, a él no lo consideran como gnóstico? ¿Un acto de fe? No, ahora hay investigadores que trabajan todas las ideas gnósticas de Pablo. Lo que pasa es que Pablo es autoridad dentro de la institución. Máximo apóstol. Bueno, pero lo cuestionaron, no anduvo con Jesús. Por eso es el máximo. No anduvo con Jesús. Y los gnósticos es lo que vamos a ver, que van a insistir mucho de lo que dice Pablo, en algunos temas lo dirán los gnósticos. Porque le cuestionan a Pablo que sea testigo, si no fue de nosotros, dicen los apóstoles, no anduvo con nosotros, es decir, ni conoció a Jesús. Y Pablo dice, tuve la experiencia como el que los llamó a ustedes, me llamó a mí. Por eso soy apóstol como ustedes. Me habló. Y los gnósticos dirán, yo soy testigo porque viví esa experiencia. Y la iglesia oficial dirá, no, testigos los que nombra Jesús. Pedro y sus sucesores, los papas, los apóstoles y sus sucesores, los obispos, son los únicos testigos. Los oficiales, usted católico bautizado no es testigo oficial, no es sucesor de los apóstoles. Y los gnósticos dirá, cualquier bautizado, si tiene la experiencia interna de Jesús, es testigo de Jesús, aunque no sea obispo. Por eso es luchas de poder. ¿Por qué los trataron de callar? Porque decían, mi palabra vale tanto como la del obispo. No sé si el obispo tiene experiencia de lo sagrado, yo sí. Y puedo dar testimonio y me convierto. Y el poder te dice, no, solo los obispos son sucesores de los apóstoles y el papa es sucesor de Pedro. Usted no puede hablar en nombre de la iglesia. Y los gnósticos dicen, es cuestión de experiencia. No es experiencia religiosa, mística. No hay que seguir a Jesús, vamos a ver textos gnósticos, hay que volverse Cristo. Esa es la experiencia. Y sí puedo ser testigo de Cristo si viví esa experiencia. Y la otra iglesia dirá, no, solo el que sea obispo. No importa si vivo o no viva la experiencia. Y terminamos con lo que hablamos de estos cardenales, que son lo oficial, y que por lo que se está descubriendo no viven la experiencia religiosa y ni les interesa, que es un asunto económico y de poder.
De De ambición. Y poder. de ambición, digo, gente que está casi al final de su vida y ambicionando todavía más y peleando, que sé que no tiene una experiencia interna, que se supone. Por eso, entonces, no sabemos quién escribió ningún texto, ni de los que están en la Biblia ni de los gnósticos. Porque además en la época no tenían el prurito nuestro del copyright del autor. Ese mundo no tenía eso, entonces no. Para darle autoridad le ponen nombres de un evangelista, de un apóstol. Evangelio de Lucas. No es lo mismo que lo escriba Juan Pérez a que lo escribió el apóstol Lucas. Hoy sabemos que de las 13 cartas de San Pablo, ¿De las tres qué? 13 cartas de San Pablo, Ajá. solo 7 son de su autoría, 6 no las escribió. Y de las 7 hay 2 que están mezcladas. Líneas es de su puño y letra, y líneas es alguien trató de meter un chanchullo. ¿Quién sabe qué pasó? Que quedaron empalmadas las 2 cartas, la original. Y se nota. Hoy los filólogos hacen la separación. Cómo usa los verbos, cómo redacta. Esta es otra mente. Y aquí regresa la anterior mano. Y alguien hizo mezclas. Y 6 de plano no son de él. Hay cartas que describen cosas, ya estaba muerto San Pablo, ¿cómo va a escribir cosas que ya sucedieron después de muerto de él? Para meterlas, son de San Pablo, porque era la autoridad del apóstol. Por ejemplo, el mayor aliado de las mujeres después de Jesucristo fue San Pablo. Y para mucha gente es misógeno y es contrario a las mujeres. Porque una carta dice que las mujeres se callen y obedezcan a su marido. En una carta dice. ¿Escuchaste? Ahora bien, Es una metáfora. Yo soy tan obediente. bien, de que obedezcan. Y entonces, hoy los filólogos ya demostraron que ese texto no es de Pablo. No estaba loco. Es de esto Yo que creo trataron que de era bipolar también, ¿no? esto que trataron de meter, decir, no, él es todo lo contrario. Manda a una mujer a Roma con una carta y les dice en la carta cuando la presenta, esta es más apóstol que yo, recíbanla como que si yo estuviera llegando, la iglesia le debe más a ella que a mí, y es mujer. ¿Qué ha dicho en la Edad Media? ¿Qué dijo la iglesia? No, no es mujer. En esa época existían nombres mixtos, como hoy Guadalupe puede ser señor o mujer, que se llama Guadalupe. Sí. Entonces no es una mujer. Y la gente se calmó así. No, no es mujer, aunque parece nombre de mujer. Hoy ya los expertos dicen, no, en esa época ningún hombre se llamaba así. Esa es mujer. Y Roma durante siglos así dijo, no es un nombre mixto. Ninguna mujer podía mandar como apóstol Pablo. Era un nombre como hoy Guadalupe, como hay José, hay mujeres que se llaman José, María José, nombre mixto. No solo tiene que ser hombre para llamarse José. Así decían, no, no es mujer, es hombre con nombre mixto. Hoy ya los expertos decían, ningún hombre en esa sociedad se llamaba así. Esta es mujer. Y la manda a Junia con esa carta y dice, este es más apóstol que yo. Hoy todos esos estudios ya están. Lo que pasa que obviamente al poder no le interesa que la gente católica estudie y conozca esto. ¿Y cómo le hacen para que la gente no se acerque, aunque los libros están publicados? Eso es herejía, es algo malo, te vas a condenar. Entonces la gente le da miedo si Pero quieres. no lo han declarado herejía, ¿o sí? Los gnósticos están declarados herejía totalmente. Por Totalmente. ahí soy. ¿Por quién? Miren, ¿Por quién están declarados como herejía? desde el año 180, el obispo Irineo de Lyon, Francia era obispo de Lyon, escribió 5 libros que se llaman Refutación y Derrocamiento de la falsamente llamada Gnosis. Y ahí da 5 ¿Quién libros. era él, un obispo? Un obispo de Lyon, Irineo, santo padre de la iglesia. León, en Francia. Lyon, Francia. Y es San Irineo, santo, obispo y padre de la iglesia. O sea, no es cualquier sacerdote, es una Exacto. autoridad. ¿En qué año fue eso, perdón? 180, siglo II. Escribió 5 libros contra los gnósticos. Y todo lo que sabíamos de los gnósticos eran esos 5 libros. 180, no 1180. No, 180. 180. Ya se conocían entonces a Los libros gnósticos. Sí. y los desacreditaba este Y desde ahí todo el mundo ha repetido lo que decía Irineo. Y como no había los textos de ellos, no podía uno refutarlo.
Lo que sabíamos de ellos era lo que decía Irineo y siempre era en contra. Estos 5 libros van en contra y todo el mundo ha repetido desde el 180 lo que Aunque no hubiera la evidencia. porque no existía. Hasta 1945 que aparecen y ya uno los puede leer, dices, pues Irineo como no leyó bien o no quiso entender. Y ya en esos, él lo que refuta, ahora ya como ya están los gnósticos se defienden a sí mismos en sus textos. Pero esto es hasta el siglo XX. Nadie había leído un texto gnóstico. Siempre se repetía lo de Irineo, y como es San Irineo, doctor de la iglesia, esa es la verdad. Y decía que eran herejes y eran lo peor y gente malintencionada que quería destruir la palabra, la obra de Jesucristo y la iglesia. Y todo el mundo lo repetía una generación tras otra. Eso nos quedó en la mente. Pero en el 180 todavía no se consolidaban los 4 evangelios No. como los oficiales, No. pero aún así ya eran atacados los gnósticos. Ya estaba la guerra entre todos los grupos y él contribuye, toma postura. ¿Cómo se llama él? Irineo de León. Irineo de De León. San Irineo de León. Ah, santo. Es santo. Se convierte en... Sí, y es un personaje importante en su mundo. ¿Cuánto pagaron a los abogados? Habrá que ver. Todavía no existían los abogados. Entonces, decir, aquí ya en el siglo II estamos viendo que ya hay grupos en pugna y ahí se escriben unos en contra. Estos textos son en contra, que sé que ya le estorban. Hoy se ha estudiado qué pasaba. Irineo tenía una mujer en su diócesis que bautizaba, partía el pan. Entonces, él, porque es mujer, él dice, no, usted no puede hacer eso y el obispo y la autoridad soy yo, obedézcame. Y se enoja, es envidia. Esa mujer, todo y León se iba a misa con ella y dejaban al obispo sin filigreses. Ah, pues con razón. Pues reaccionaba el hombre, estos son herejes. Hay mucha psicología en esto. Cuando uno descubre qué estaba pasando, ya hay grupos en pugna. En mi misma ciudad, que son ciudades pequeñas, 180, León debió haber sido pequeñísimo, en Francia, hay una mujer que me quita el rating. Se van a misa con ella. Suficientes likes. Sí. O el hago mi amigo. Y entonces obviamente me interesa desacreditar a esa mujer y además es mujer. Pero no había manera de probar esto porque no conocíamos los textos gnósticos. Sabíamos que hubo un grupo que se llamaba gnóstico, que eran herejes y repetíamos todos durante cientos de años esta versión de Irineo. Por eso son textos que oficialmente Roma no promueve ni quiere que la gente conozca. Y le quita las ganas diciendo, son pura herejía, ni estudie eso. Lo van a alejar de la vía del buen camino. Entonces la gente católica que hoy pueda leer esto, no te dice eso no es verdadero, eso no está en la Biblia, no. Le enseñas el libro de Evangelios Gnósticos, cualquier señora, mis tías, no, ¿por qué andas leyendo eso? Si se supone que tú habías que condenar esto. Cualquier católico, no, yo no lo leo, te lo regalo, no, tenlo, no lo quiero, me va a ir mal en la vida. O sea, ¿por qué no son famosos como los rollos del mal muerto, aunque sea de nombre? Porque a la gente le inculcaron que eso es pecado, andar leyendo eso, es algo malo. Ya cuando uno los lee te atreves a entrar así. Polémica. Y hay expertos que han trabajado todo esto. Pues es un asunto de luchas de poder de grupos. Y dice uno, pues yo pienso mucho así, entonces soy medio gnóstico. Es lo que me pasó a mí estudiando todo esto, fui descubriendo cosas, decir, pues yo he pensado muchas veces lo que estos compañeros ya decían en el siglo II. No andaba tan loquita mi cabeza. 1800 años. Ya hubo grupos que pensaban así, decir. Después otro, en el 230, Hipólito escribe un libro que se llama Refutación de todas las herejías. Y ahí también les vuelve a dar duro a los gnósticos. ¿Y quién era Hipólito? Un obispo también. Acuérdense que cada ciudad tenía su obispo. Obispo no tenía la connotación que hoy tiene. No existía sacerdotes, obispos, papa en estos siglos. Episcopo, devino obispo, epi es sobre, arriba. El verbo es escopeo, mirar. El que mira desde arriba, un supervisor. En griego eso quiere decir episcopo. Es el verbo escopeo, es mirar, observar, vigilar. Epi, desde arriba. O sea, el que está arriba cuidando.
su iglesia. Pero no tenía la connotación de que lo consagraron obispo, le pusieron las manos, una misa que lo ordenaron. No existían. Eso vino siglos después. Había un supervisor de la comunidad. Eso era un obispo en ese entonces. Pero cuando uno oye obispo, cree uno que desde esa época ya eran como hoy, con la mitra, el báculo, la autoridad de la iglesia, lo eligió el Papa, en el observatorio romano salió fulanito de tal, va a ser obispo de tal lugar, hubo una misa que vinieron 3 obispos y lo consagraron obispo. No existía nada de eso aquí. Había hombres y mujeres que presidían comunidades y partían la cena en casas, no tenían templos. Lo privado, pues es de las mujeres. Lo casero es de quién prepara la mesa, quién invita a la gente. Era en tu casa, la misa podemos ir era en casas, no tenían templo. Pues era asunto de mujeres. Cuando Constantino les regala templos, ya es asunto público, ya no es una casa. Ya las mujeres ya no pueden. Es de hombres, lo público es de hombres en esta sociedad. Entonces, ya viene toda la parafernalia que hoy conocemos. Se elige a alguien, se hace una celebración y nace todo esto. Y ya no quisieron a las mujeres. Ya era público, mientras era casero. Miren, las basílicas, pues la basílica romana, la basílica de San Pedro, en griego el emperador se llama Basileus. De ahí viene basílica. Eran las salas de audiencia del emperador, donde daba audiencia el emperador, eran como unos salones, pues conservan el nombre de basílica, donde daba audiencia, recibía a la población el emperador en audiencia. Se los regala a los cristianos y ya tienen templos y conservan el nombre de la basílica. Pero nace en el Imperio Romano el nombre, eran las salas del emperador, no eran templos. Y ya se vuelven templos. Pero eso es hasta el siglo IV, no aquí en esta época. Aquí no hay basílicas, no hay templos, luego no hay sacerdotes. Se empiezan a organizar. Hay organización primitiva, por supuesto, desde el inicio. Si no se organiza, la gente no sobrevive a algo. Es decir, claro, tú coordinas, tú convocas. Y los gnósticos conservaron mucho tiempo. Por eso los gnósticos, cuando ya empieza esto a agarrar un cariz de jerarquía, no, este es el sacerdote y siempre va a celebrar nomás en la misa, ya nadie. Los gnósticos empiezan a protestar, oiga, esa no es nuestra fe ni nuestra costumbre. Aquí se echa suerte y vamos cambiando cada 8 días quién le toca estar al frente de la ceremonia y quién predica. Entonces, a cualquiera, porque se supone que si fuiste bautizado tienes el mismo Espíritu Santo, no había seminarios, no había que estudiar, entonces el sacerdote no tenía más formación que los demás cristianos. Entonces podía cualquiera presidir y cualquiera predicar esa ceremonia. Y cuando ya empieza el otro tipo de iglesia a establecer cargos permanentes, estos protestan. Y ya cuando se empiezan a establecer cargos permanentes, ya no hay mujeres ahí. Pues las mujeres se amotinan. Y entonces uno entiende por qué persiguen tan fuerte al mundo gnóstico. ¿Por qué qué? Persiguen tan fuerte al mundo gnóstico. ¿Y por qué los tachan de tanta porquería, de herejía, lo peor de la tierra? Y eso repetimos los católicos y muchos cientos de años, más de casi 2000 años, 1600 años lo repetimos, que eran herejes, que eran lo peor, porque desde el 45 hasta la fecha poca gente conoce estos textos. Pero estaban más cerca de las enseñanzas de Jesús. Cuando uno comprende, sí, ahí se conserva mucho primitivo. El Jesús de estos evangelios es muy diferente. Mucho. ¿En qué se contrasta? Por ejemplo, no hay autoridad. El otro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Está el poder del papado. En los gnósticos a nadie le dice eso. Todos valen igual, todos son piedras fundamentales de la iglesia, cualquier bautizado. No hay una persona a la que le delegan.
Jamás un evangelio gnóstico, porque su idea de ellos es otra clase. Somos una hermandad de hermanos e hermanas que tenemos funciones diferentes, pero eso no nos da superioridad. La superioridad te la ganas en tu trabajo espiritual, no en el cargo. Y la mirada actual es el cargo. Yo soy cardenal. Entonces te pongo la mano y bésame el anillo. ¿Qué hace cualquier obispo cuando lo saludas? Lo primero que te hace. Y antes de la alianza con Constantino no usaban anillos. El anillo es el poder imperial. Con eso ya pueden sellar documentos. Acuérdense que el sello era en cera. Con el anillo a nombre del imperio. Y se los da ese poder a los obispos. Por eso los obispos usan ese. Yo por eso no se los beso, porque no es Jesucristo, es el imperio de Roma, el anillo. Toda esta parafernalia vino mucho después. El asunto es que uno es educado como que nació con Jesucristo todo esto. Que Jesucristo ordenó sacerdotes a los apóstoles, al Papa, a San Pedro lo hizo el Papa. Nuestras creencias. Sí, y resulta que no, que esto vino siglos después. Es una construcción social de grupos de poder que van ganando, se alían con el imperio y declaran herejes a los que no piensan como ellos, que tienen otra práctica. Y entonces en el siglo IV, con Constantino, la posesión de estos libros que son denunciados como herejes, se convirtió en un delito de Estado romano. Ya Constantino, en el concilio de Nicea, en el año 325, miren, tan el obispo de Roma no era el papa, que invita el emperador 400 obispos, no invitan al obispo de Roma. El primer concilio de la iglesia no está, porque no era la cabeza de la iglesia, tan sencillo. No había una cabeza en la iglesia. No existía. Era obispo de Roma, pero no más de Roma. Y no era el importante. Ahora todos los demás. 432 obispos llegaron al concilio de Nicea y no estuvo el de Roma. Y el concilio lo presidió quien lo convocó, el emperador. Y a su lado, pues el obispo de Constantinopla, la capital del imperio en ese momento, el patriarca. Que era uno más, pero como era la ciudad sede y era la ciudad del emperador, pues estaba presidiendo ese concilio. No estuvo, porque nadie concebía en el siglo IV que un obispo tuviera la figura del Papa que hoy tiene. Nadie lo concebía eso. Porque si no era impensable. Ni existía. Ya había obispo en Roma, episcopo, quien coordinaba, pero no tenía esta figura que hoy tenemos del papado. Eso es muy tardío, eso se construye del siglo VIII hasta el XIII. El primer papa en forma, como hoy los conocemos, es Inocencio III. Ese es del 1200 y fracción. Ya ese dice, soy el papa. Antes de él, los anteriores, que ya tenían pretensiones de papas, pues fueron siglos, no es un solo papa que llega. Se va construyendo del VIII en adelante esta figura. Y los anteriores obispos de Roma habían usado una figura que decía vicario de Pedro. Vicario quiere decir en ausencia de. E Inocencio dice, no, yo no soy vicario de Pedro, soy vicario de Cristo. Y hoy, Se autoascendieron. y hoy es lo normal que cualquier católico diga, el Papa es el vicario de Cristo. Pero en teología eso es una herejía, eso sí es herejía. Si Cristo resucitó y Cristo está vivo, no tiene que tener en lugar de, no tiene que tener vicario. Cristo está vivo, está en todos lados. Porque va a nombrar vicarios en ausencia de, se queda en mi lugar. Si Cristo está resucitado, está vivo, no tiene que tener vicarios. Por eso teológicamente eso de que sea el vicario de Cristo, eso es herejía, eso no es la fe de la iglesia. Es la fe del poder. Inocencio ya es un hombre de mucho poder. Su tío fue el anterior papa, la mamá amenaza, chantajea, compra votos para hacer a su hijo papa, que no se salga de su familia el papado. Pero ¿cuál era el anterior papa? Si el primer papa fue Inocencio, ¿verdad? Bueno, Como hoy el los anterior conocemos, vicario. les digo, fue un proceso de siglos, no fue de un papa a otro. Ya el que usa vicario de Cristo es Inocencio, y con todo el poder que conocemos del papado, lo asume como. Pero los anteriores a él llevan ganando podercito. Es desde el Y octavo. esos primeros papas
¿Ya oficiales desde dónde presidían? Desde Roma. Desde Roma ya. Sí, desde Roma. Miren, en el siglo VI, Roma, la iglesia de Roma gana, que le lleva siglos, ser considerada la iglesia madre. Porque al principio no es una iglesia más. Y empiezan a luchar, si no somos una más. Y de argumento dan y se les reconoce hasta el VI, que es la iglesia que más muertos puso. El circo romano, todo esto con mártires. Entonces que no es cualquier iglesia. Puso muchos muertos. Todo esto lo digo para que vayamos entendiendo lo complejo y que son no solo cosas religiosas, es lucha de poder, económica, social. Va mezcladito. Entonces, sí, Roma logra ser reconocida como la iglesia madre en el VI. La mayoría de comunidades dicen, sí, es la que más muertitos puso la causa, entonces no es cualquier iglesia, es la madre, no hay problema. Y a partir de ahí el obispo de Roma dice, si mi iglesia no es como todas, yo no soy como cualquier obispo, yo soy el obispo de la iglesia madre. Y van a empezar a luchar los obispos de Roma. Soy el príncipe. Sí, y entonces yo soy el papá. Por eso es el Papa. Por eso es el papa. Después inventarán otras cosas para papa, que es lo que significa, pero viene del papá. Pero le va a llevar siglos lograr eso al obispo de Roma. O sea, no es tan rapidito el proceso que todo el mundo lo vaya reconociendo. Ya Inocencio tenía como la charola servida y habían pasado, se había preparado. Los anteriores obispos de Roma iban ganando poder cada vez más. Él ya da el último aventón. Os digo, Papa, como hoy Entonces, tenemos... y el siglo VI Roma gana con Inocencio. No, Inocencio es del 13. ¿Del 3? 13, edad media, 13. Inocencio es el Papa de Francisco de Asís, el que le da permiso a fundar su orden, el de Santo Domingo que le da permiso que funde los dominicos. Es un hombre muy hábil y muy político, vino de una familia de grandes políticos. El día de su coronación de papa, pues la mamá lo hizo papa. Él le debía el papado a su mamá, que es la que amenazó a los cardenales si no votaban por su hijo, la que compró votos, la que negoció, vaya el asunto, que era la... Entonces la mamá dice, pues voy a hacer el poder tras el trono, porque ella era hermana del anterior papa. Y no quería que el poder se fuera de su familia. Ahora, se muere su hermano, pues ahora pongo a mi hijo. Porque además con su hermano ella casi gobernaba también, una mujer muy fuerte. Y el hijo, pues como decimos en México, hijo de tigre pintito. Sabía quién era su mamá. Entonces, el día de la ceremonia, cuentan todos los historiadores, que fue muy fuerte, porque la mamá lo quiere abrazar en público, o sea, mi producto. Y él no se deja. Manda 2 guardias que la hinquen a la fuerza y le pone el pie. El papa soy yo, que le bese su mamá el pie. A mí no me abrazas. Y se separó de ella, ya gobernó sin ella. Por eso hijo de tigre pintito. Era una santa, ¿verdad? No, la mamá de Inocencio no era santa. ¿No era santa? No. Santa. No, era una mujer muy dura. No, la de Pero es su Constantino. madre, ¿no? Sí, eso es de Era la de Constantino. Constantino, Sí. ¿verdad? La de Constantino. Que por decreto esa dijo cuál era la cruz de Jesucristo, cuál era la sepultura de Jesucristo. Todo lo que vamos a ver a Jerusalén fue por decreto de Santa Elena. Ajá, y no ¿A es poco así. no es? Estamos ya muy tarde, siglo IV. ¿Quién va a conservar la cruz de Jesucristo de madera? Por decreto ya dijo, esta es y esto es. La mamá del emperador, dile que no. Además, si juntas todas las maderitas de la cruz, padre, si juntas todas las maderas de la cruz de Cristo, ¿cuántas cruces haces? Por favor. Y además hoy sabemos que la Jerusalén del siglo I está 20 metros Entonces abajo. Belén no existe y el Santo Sepulcro no existe. Sí, en alguno. Acuérdense que los protestantes van a Pues sí, otro, ahí está, pero no ahí van al tenés. que vamos los católicos a rezar, ellos tienen otro santo sepulcro. Bueno, se lo saben No, todo. pero ahí donde está Belén están los protestantes también, Es que el asunto, digo, cuando uno aprende con la Biblia, pues no nació en Belén. No nació en Belén, él es de Nazaret. Nunca dice uno Jesús de Belén, Jesús de Nazaret. Y uno es, a mí cuando me preguntan de dónde eres, nunca digo de la Ciudad de México, soy de Cuernavaca. ¿Dónde vivo es otra cosa? Y he vivido más aquí que en Cuernavaca. Y cuando me preguntan de dónde eres, nunca digo del DF o la Ciudad de México.
Siempre dice Cuernavaca. ¿De dónde naciste? Sí. Ajá. Él no es Jesús de Belén, es Jesús de Nazaret. Él nació en Nazaret. Nazaret. Lo que pasa, que Nazaret es Galilea y Belén está en Judea. Un auténtico judío tiene que ser de Judea, de ahí viene el nombre, judío de Judea. ¿Cómo va a ser el Mesías uno de esos herejes que están ya en la frontera con los no judíos, con los perros, porque así le decían a un no judío? ¿Cómo va a ser el Mesías? Casi como decir un mexicano allá de Tejano Sí, del sur. del sur, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser un auténtico Mexicano, norteamericano? sí, sí, sí. Újule, pues Entonces- A ver, entonces Jesús no va nació en Belén. tirando. Hoy sabemos que es de Nazaret. Lo que pasa, si primero que un judío dice ese no es el Mesías, y luego con que no nació en Judea, menos creo que es el Mesías. Entonces tendrían que volverlo de Judea. Entonces nos viene el Evangelio de Lucas que hace todo el vericueto. Ya los historiadores demostraron que no es cierto, que tenían que ir a su pueblo nativo, vivían en Nazaret, pero como eras de Belén, para que los censaran bajaron. Eso dice el Evangelio de Lucas. Hoy los historiadores han demostrado que no era cierto, que así no se hacían los censos. El Imperio Romano no iba a dejar de trabajar la gente, campesinos, para que viajaran y censarlo en tu pueblo de donde es tu ¿Qué familia. les importaba? ¿Qué les importaba? Ese es un vericueto que hace el Evangelio de Lucas para hacerlo nacer en Belén. Tienen que inventar una historia porque van a Belén. No, bueno, esto lo que nos está platicando para un católico así ferviente, Pues, verdaderamente, te cortan las venas. Por ¿cómo? eso digo, todo esto Pues es por eso producto- ellos no están sentados en la mesa. Y si están, va a ser la última vez. La última No, cena. sí, no. La última cena. Y entonces, esto es fuerte. sí, todo eso ya está muy trabajado en teología y los expertos en Biblia, que es un recurso literario que hace Lucas para hacerlo nacer en Judea. Belén es una aldea de Judea. Nazaret es una aldea de Galilea. Es que siento como cuando te dicen que Santa Cruz no existe. O sea, como que todo lo que nos han dicho. no Mire, es cierto. alguna sesión tendremos que hablar de las hermenéuticas de interpretación bíblica. De interpretación bíblica, ahora es muy interesantes. Padre, antes un apunte nada más de lo que dice Piñero, ¿no? De esta historia de que llegaron al concilio de Nicea y ahí, de hecho hay una fábula, ¿no? Que dicen que jalaron el mantel y los evangelios que quedaron arriba fueron los buenos. O sea, que es una anécdota para ilustrar esta arbitrariedad con la que supuestamente se dijeron estos son los buenos y estos no. Y Piñero dice que no fue así, que con el tiempo se fueron decantando, y que las distintas iglesias fueron poco a poco coincidiendo. Entonces, cuando llegaron a Nicea, ya había un consenso. Es un proceso, no es el proceso de siglos, no, ya había un consenso, entonces no es que ahí Nicea es como dijo el emperador en el primer concilio. No, sí, porque a veces hoy se va a lo contrario, también se simplifica la historia. Sí. Nicea hizo todo y echó a perder todo. No, son procesos. Sí. Nicea es como que ya está todo armado, como con Inocencio, no hizo solito Inocencio el papado. Ya tenía todo puesto y da el último paso. Nicea da el último paso. Lo hace Eso oficial. Piñero lo dice muy Sí. bien. Ya los pleitos de poder, lo estamos viendo en el 180 con Irineo de León, todavía falta para Nicea llegar al 325 y ya hay luchas de poder. Esto se cierra en Nicea, es el culmen de un proceso, son procesos, no son instantes. Tampoco el malo de la película es Constantino solo. Constantino es un emperador que tiene un imperio con una crisis tremenda, tiene una religión que va aumentando llena de esclavos, que son millones, son el sustento del imperio, quiere negociar con ellos y empieza a negociar. Cuando se da cuenta que aquello es un desastre, que no hay una sola versión, no hay una autoridad con quien negociar, le llegan 400 obispos, cada obispo que cree cosas diferentes, tiene textos diferentes, hablan lenguas diferentes, pues no se puede. Entonces él dice, aquí necesitamos unificar, Claro. y entonces El empiezan mismo cuento. a vaciar todo en griego, la lengua del imperio, que en ese momento no es el latín, es el griego, aunque es imperio romano, ya con Constantino, la lengua imperial es el griego. Entonces, una fe que es de Medio Oriente judía, vaciada a contenidos de otro pensamiento griego, pues hay iglesias que dijeron, esa no es nuestra fe. Entonces, en Nicea se empieza a construir el credo que rezamos. No se que rezamos los domingos, creo en Dios Padre Todopoderoso. Nicea. No se construye el todo, llevó 7 concilios llegar a acuerdos que iba a decir el credo.
Antes de Nicea no había ese credo que rezamos los domingos. Y Nicea es importante. En religión, lo que hay arriba hay abajo. Por eso el credo empieza así. Una dualidad. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Si en los cielos hay un Padre Todopoderoso, en la tierra tiene que haber uno. Y es el emperador Constantino. Es político el asunto con que empieza el credo cristiano. No dice todo amor, todo compasión, todopoderoso. Lo que hay arriba y abajo, si en los cielos hay un Padre Todopoderoso, tiene que haber abajo en la tierra uno. Y es Él. Por eso empieza el credo así. O sea, ven la relación político-religiosa desde el inicio. Y lo seguimos rezando así. Claro. Y hay comunidades religiosas que dijeron, eso no creemos, porque no hablaban griego. De dos naturalezas. Physis es en griego naturaleza. Los que no hablaban griego, ¿qué es eso? De naturaleza, esa palabra. Nosotros no creemos eso. Entonces Nicea declara herejes y echa fuera a 2 iglesias. A la copta, de donde son estos evangelios, los gnósticos están escritos en copto. Y ¿Eso se echa fuera? Nicea el concilio, porque ellos no aceptaron, no firmaron. No, esa no es nuestra fe. Que Jesucristo tiene 2 naturalezas. Primero explíquenos qué es eso de naturaleza. Eso es pensamiento griego, filosofía griega, la physis. No hablaban griego, hablaban copto. En su lengua no existe ese concepto de naturaleza. 2 naturalezas. No existía el concepto de separación del cuerpo y el alma. Eso es griego. Y entonces, y la iglesia etíope, que es muy vieja, también dice no. Nosotros no creemos eso. ¿Cuál otra? Etíope. La iglesia etíope, la de Etiopía. Por eso son iglesias separadas hasta el día de hoy, la copta y la etíope, pero son iglesias antiquísimas, que tienen su rito para celebrar la Eucaristía y los bautizos. ¿Y todavía existen? Existen en Etiopía. ¿Cómo? La iglesia etíope, sí. ¿Y la raíz es Jesús? Es el mismo, todos creen en Jesús. Pero la quitaron, pero sigue hasta la fecha, sigue viva. Bueno, la rechazaron para que no fuera parte de este imperio. Porque no quiso aceptar lo que se iba oponiendo en el siglo IV como fe. Dice, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos en Jesucristo, pero en su lengua y sus conceptos culturales. Aquí vaciaron todo en conceptos de otro tipo. Le quitaron lo de una religión de Medio Oriente a volverle una religión más pensada, más del mundo griego. Ay, a ver, ¿cuál sería la diferencia entre la religión de Medio Oriente y la de más pensada? Precisamente de la experiencia mística al raciocinio. Raciocinio. La de Medio Oriente es experiencia de un campesino que aquí está Dios y me acompaña en labrar la tierra. Y el otro es algo pensado, premisas, que tenga lógica, construcción. Una fe muy construida, muy intelectualizada. Y que ya no es para todos. Si tú no tienes academia y no estudiaste a Platón, Aristóteles, pues no vas a poder entender todo eso. Ya es discusión de gente muy especial. Desde los obispos que estudiaron teología, que son doctores de la gregoriana. Entonces el católico que rece su novena, su librito de su novena, no libros de teología. Ya se va volviendo. Y aquellos, cualquiera a su nivel, tiene una experiencia de fe. Y a su nivel la describe. Si es un universitario, la va a describir con esos elementos. Un campesino, como eran los judíos, Jesús no describe con metodologías muy académicas, con cuentos. Las parábolas, esos son cuentitos de campesinos. Esa es la fe de ya esto lo empiezan a vaciar y cambiarlo a otros contenidos. Y hay iglesias que dicen, esa no es nuestra fe. Ya no la entienden. Cuando se las regresan elaborada, complicada, en conceptos filosóficos, griegos además, y no griegos puros, ojalá fuera Sócrates. Ya entonces está lo que llamamos el helenismo, acuérdense. No es Aristóteles o Sócrates lo que entra. El helenismo es la conjugación del pensamiento griego antiguo, de lo que quedó de Persia y de lo que quedó de Egipto. Ya ese es un pensamiento helénico más complejo. Entonces Nicea empieza a vaciar en esos contenidos helénicos la fe de un pueblo de campesinos, como era Israel. Y entonces hay culturas como la etíope que dicen, no, nosotros no creemos eso. Entonces dice, pues no son de nosotros.
y van para afuera la iglesia etíope desde el 4. Y así van expulsando grupos. Ahí empezó la expulsión. Y entonces Nicea dice, llegan al acuerdo que ya venía tejiéndose, como nos dijeron, no es un instante, son procesos, que llega un momento en que dan el paso porque ya está preparado, durante 100 años se fue preparando el terreno, ya puedo dar, es decir, solo 4 evangelios. Entonces, ¿qué hacemos con los cientos de evangelios que había? Nicea dice, como son herejes, delito de imperio romano leer uno de esos textos o andarlo difundiendo. Y pena a quien lo haga, te confisco tus bienes y te expulso, te mando al exilio. Y los bienes de los confiscados se los daban a los episcopos, los obispos. Entonces el obispo empieza a denunciar gente para quedarse con los bienes de esa persona. Ese anda leyendo un evangelio que no esté de estos 4. ¿Qué hace la gente cuando peligra tus propiedades, tu propia existencia? Pues deshacerte de esos textos. Entonces empiezan a quemar, a destruirlos, porque si es una prueba de delito tener en tu casa un texto de estos, fuera de los 4, no fue una lucha que ganaron porque convencieron a la gente que eran los 4 importantes. Fue con la fuerza de la ley que se impuso esos 4. Alguien, hoy sabemos, no tuvo el corazón para destruir esos textos. En Egipto ya empieza el monacato en esos siglos, IV, a ver monjes. En cuevas viven y a juntarse en pequeños grupitos de monjes, ya en el IV. Seguro estos monjes tenían su biblioteca. Y hoy los expertos creen que el bibliotecario no tuvo corazón para quemarlos, los agarra y los mete en una vasija y va y los entierra en una cueva, cuando ya se volvió un peligro tener estos textos. Y ahí permanecen en esa vasija, en esa cueva, hasta 1945. Padre, todos estos temas de religión, estoy muy confundido y la verdad estoy sorprendido de tantas cosas nuevas, ¿no? Eso me parece revolucionario. Me voy a ver muy radical y hemos leído todos a los contreras de la iglesia, los marxistas. Por ahí hemos escuchado todos que la religión es el opio de los pueblos. ¿Tiene mucho que ver con lo que está diciendo? Pues la religión conoció Marx, sí, pero la religión puede jugar. Ahorita nos está usted exponiendo. Puede tener una función. Ni siquiera, o sea, una cosa es la creencia y otra cosa es la religión, ¿no? Claro. Pero puede tener una función de liberación de pueblos o de opresión de pueblos. Depende que, por eso hay diferentes teologías, qué versión de religión. Hay religiones que apoyan a la gente a liberarse, a creer en ella misma, a superarse, y hay religiones que oprimen. El cristianismo ha jugado las dos vertientes. La religión católica oprime, definitivamente. Claro. Y ha sido opresiva durante todos los siglos. Y se ha aliado. Pues, oiga, padre, pero a usted esto no le hace mucha mella. O sea, esto miren, es entre que la iglesia, usted como padre, mire, y saber todo esto, ¿no lo conflictúa? No, a nivel, esto se estudia en cualquier seminario, cualquier cura lo sabe. Lo que pasa es que tienes dos opciones. Tú lo sabes y te callas y te acomodas, o te cambia la vida y dices, yo no engaño a nadie. Si no me pregunta alguien, ¿para qué le muevo? Claro, pero... Si me preguntan, no miento. Pero esto es duro. Si me pregunta, quiere saber, anda buscando. Digo, esto que yo estoy diciendo aquí es... Todos los curas lo estudian y lo saben. Yo he sido profesor toda mi vida de teología y he preparado montonal. Esto es, lo que yo estoy diciendo aquí es lo normal desde hace muchos años. Pero nadie lo pregunta. Entonces, lo que sabe que la gente, pues ya le va a caer conflicto. Sí, claro. ¿A usted no le creó conflicto saber todo esto al principio de...? No, porque hay metodologías, cuando uno primero estudia filosofía, hermenéutica, alguna sesión tenemos que dejar la cosa hermenéutica bíblica, cómo se interpretan textos bíblicos, hay metodologías. Entonces, es más livianito el asunto porque uno tiene años de formación, aquí vamos muy rápido, porque no tenemos años y allá tienes cursos todos los días, mañana y tarde, formación. Entonces, en el seminario, en algún grado deben entrar en esta ¿sí? problemática, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Cuando les
entran, pues deben impactar a los alumnitos. Claro. ¿Tienen algún psicólogo que les luego da tratamientos para que no se... Vayan. Para eso cada seminarista tiene asignado un director espiritual con los que trata estos asuntos, y normalmente el que es director espiritual de un seminario pues tiene estudios de terapia y todo este tipo de cosas para poderlo manejar. Hay un teólogo alemán, Eugenio Drewermann, que él es terapeuta y buen teólogo. Después de una experiencia clínica de 30 años con sacerdotes, escribe un libro sobre las neurosis de los sacerdotes. Oiga, ya debe estar muy bueno. Obviamente no da nombres ni ubica personas, pero todo lo que él ha oído y trabajado con sacerdotes para que los seminaristas vayan viendo a qué le van a entrar, que no terminen en esas enfermedades mentales fuertes. Roma le prohibió publicar el libro. ¿Cómo? Y como lo publicó en tiempo de Juan Pablo II, el Vaticano, Ratzinger, sacó un documento que ya no era teólogo católico, que era un hereje y que allá el que lo leyera. ¿Y cómo se llama el libro? Clérigos. Es de esta misma editorial, lo publicó en español. ¿Clérigos? Clérigos. Ah, está muy interesante. Él vino. Sí, hace... ¿Editorial cuál es? Trota, esta misma Trota. Él, de todo su trabajo de 30 años con sacerdotes, escribe de las neurosis sacerdotales este libro. Roma le prohíbe publicarlo, lo publica, entonces lo declaran teólogo no católico. Y su obispo, porque Roma no se había metido con su ministerio de sacerdote, como teólogo, profesor, que ya no puede enseñar como profesor. Y su obispo, Roma no declara nada de su ministerio. Para quedar bien con Roma, le quita las licencias ministeriales de sacerdote. ¿A él? A él. O sea, no puede ser profesor, ni celebrar misas, ni bautizos, ni boda. O sea, lo ahorcan económicamente. No puede dar clases ni tener ceremonias. O sea, le cierran el mundo. ¿Qué hace? Como es un gran intelectual, el Instituto Goethe lo trae por todo el mundo, ¿Qué es el wow de wow? dando, porque es de las grandes intelectuales de Alemania contemporánea, lo presume Alemania al mundo. Vino hace como 8 años a México a dar conferencias. ¿Vive todavía? Sí, es un hombre que produce muchos libros. ¡Qué bárbaro! Cuando él estaba siendo perseguido por el Vaticano, escribe una novela bellísima sobre Giordano Bruno. ¿Cómo se llama la novela? La novela se llama El espejo del infinito. ¿El espejo? Del infinito. Él está siendo perseguido por la institución que persiguió y quemó a Giordano Bruno. Entonces habla en primera persona, como él fuera Giordano Bruno, y te cuenta su vida y las broncas con la Inquisición, porque en ese momento que está escribiendo la novela, él tiene problemas con la misma institución de Giordano, y por lo mismo, por pensar. Entonces es una novela maravillosa de Qué bueno los editorial Herder con H. Herder. ¿Editorial? Herder con H. Herder. H. Herder. Herbert. Como Herder. ¿Y autor? Eugenio Drewermann, el mismo de Clérigos. El mismo del clérigo. Sí, ya lo apunté. Se consigue en México esa editorial, es española, pero se consigue. Llega a Herder. Es novelado, pero en primera persona, y como el terapeuta se mete en la persona de Giordano, viviendo la misma situación, y te describe la vida de Giordano en primera persona, como que Giordano te estuviera contando su vida. Es una maravilla de novela, ¿eh? Wow, Espejo del infinito, vale la pena. Una obra, ¿verdad, Julián? ¿En qué años se escribió más o menos? Hace unos 10 años, fácil unos 10 años tiene la novela que se escribió. O un poquito más, tendrá como 10 en castellano y en alemán salió hace como 12 años. Para ir cerrando esta primer parte, entonces decimos, fueron perseguidos los textos. Esto es para que entiendan por qué desaparecieron los textos gnósticos, porque se volvió delito de Imperio Romano. O sea, a grado de que te metieran a la cárcel o te Si lo leías, No. sí. Te quitaban... Tus bienes, y te mandaban al exilio, te exiliaban de tu lugar donde vivías. Era delito serio. Y te confiscaban todos tus bienes y se los daban al obispo, tus bienes. Entonces había obispos encargados de andar acusando gente para ir acumulando propiedades. Claro, o sea, los textos Gnósticos se volvieron delito de Imperio Romano. Tener o difundir un texto de estos, la pena era confiscación de bienes y te enviaban al exilio. A otro territorio del Imperio Romano, fuera de tu poblado donde vivías y sin tus bienes. Exilio y confiscación.
Y, No, bueno, estamos entonces en un tema muy fuerte. y en el 45 precisamente, pues regresan los textos porque estos campesinos andaban buscando una tierra que utilizaban para abono, para mezclarla con la otra tierra y les servía. Y se metían a las cuevas y escarbando dan con esta vasija. Pensamiento de campesino egipcio. Hay oro. O tiene un mago. Acuérdense de la lámpara de Aladino que estaba dentro de la lámpara, un genio. Igual. Y se la venden a un anticuario. Primero se la llevan a su casa, Ajá. la rompen, ni oro ni mago. Papiros, gente que no sabe leer. La tiran con el heno que usan para cocinar. La mamá empieza a agarrar esos papiros para cocinar, para el fuego. Los queman. Los queman. La mayoría O sea, de ellos. se perdió mucho, quemado por la mamá de ellos, que estaban decepcionados. Papeles, papiros, ni oro, ni ¿para qué me sirve? Y uno de ellos se guarda un puño y dice, en el Cairo hay tiendas de antigüedades que algo me darán por esos papeles viejos. Cae con un buen anticuario que sabe copto, lo lee y le dice, tienes más, te los pago. Y se los empieza a pagar y entonces le dice a su mamá, ya no quemes nada. No quieres nada. Y ese anticuario empieza a ofrecer al mercado negro, que sí sabía lo que tenía, a precio altísimo, y empiezan a circular en el mercado negro los textos, y universidades norteamericanas empiezan a mandar expertos a negociar a Europa al mercado negro. Y ya va otro de mercado negro lo compra y lo vende a las universidades al triple de lo que lo compró, entonces los precios se van exorbitantes. Muchas universidades llevaba el comprador cierto límite de ofrecer. Y se le pasaba, se iban más arriba. Hay gente que tuvo en sus manos, y lo citaban en París, en hoteles, los mercaderes de estos textos, no podían llevar cámara fotográfica, ni les quitaban la pluma, el lápiz, para que no hicieran anotaciones, copiaran cosas del texto. Nomás el experto lo analizaba, el texto, el original, en mano. Muchos tuvieron en mano los textos todavía completitos. Qué privilegio. No llegaron al precio y no lo compraron. La universidad no les autorizó, algunos sí les autorizó, otros no. ¿Y qué hicieron los compradores cuando no todo el mundo les pagaba ese precio? Porque como no se sabía bien qué era eso, no todo el mundo estaba dispuesto a soltar unas fortunas, porque pudiera ser un fraude, pudiera ser no cierto, no se había investigado en serio esto, pues muchas universidades no se atrevieron a ofrecer lo que pedían. Los mercaderes se enojaron y, por ejemplo, el Evangelio de Judas, que es de esto, lo metieron en una gaveta de un banco en Nueva York. Y un comprador lo tuvo en mano y lo vio, lo revisó. Un comprador de una universidad que enviaron, no le llegó al precio. 20 años después, permaneció ese texto en una gaveta de un banco sin aire especial, metido en una gaveta de banco. Lo sacan, roto, deshecho, pedacería. Sí, y el que lo yo tuvo, he visto fotografías, son pedacitos. y el que lo tuvo en mano dice hace 20 años no estaba así, yo lo revisé. Y lo leí. National Geographic lo compra, no ha dicho cuánto pagó, paga la restauración que les costó más que comprarlo, porque haber hecho lo que hicieron era polvo. Encontrar expertos que pegaran todo aquello. Y ese es el de San Judas. San Judas. Que National Geographic, como lo compró y es propiedad nacional, pues lo difundió en sus canales de tele, en sus revistas. Le ha dado, es el más famoso. Lo podemos ver en YouTube. Sí, es, National Geographic. y que sí. Es el más famoso porque ellos invirtieron mucho dinero en este texto, pero hay muchos más. Teológicamente es de los menos ricos. No es como no. Pero digo, es el más famoso por el National. Y qué bueno, porque esta publicidad arrastró que se mirara la cara que existe en otros. Gente que nunca había oído de esto empezó a preguntar. Híjole. Empezó porque era el famoso. Es decir, mira, hay textos más ricos que te convendría de esos hermanitos de este texto, más ricos teológicamente hablando. Este es muy simple, pequeño, le falta mucho, porque hicieron milagros con lo que restauraron. Era pedacería así deshecha. Y obviamente hay huecos. Y como no hay otro papiro, lo que falta es único, lo que falta, falta. Así está el Evangelio de Juan. Pero del Evangelio de Juan,
pues hay 20 papiros, lo que falta en uno lo complementas en el otro papiro. El problema de estos es que son únicos. Lo que falta, como estuvieron guardados en la vasija, no se deterioraron. El problema es cuando en el 45 los sacaron y empezaron a circular, ahí se empezaron, cosa del siglo antiquísimo, tercero, se empieza a destruir a la intemperie sin cuidado. Y están hechos. Y luego, el gobierno egipcio, cuando se da cuenta que esto está circulando, lo declara patrimonio nacional y prohíbe que salgan de Egipto, pero ya la mitad estaba fuera, en el mercado negro. Entonces, cuando ya los nombra, les hace un museo, el Museo Copto del Cairo. Ahí están. Y muchos años estuvieron expuestos en vidrios así, sin clima especial, con la lámpara, y se acaban de deteriorar. Ay, no. Era un cuartito, esto está más grande que lo que era el Museo Copto en vitrinas, así los... Del Cairo. Del Cairo. Sin una... Nada, sin ningún cuidado. Aire acondicionado. Entre dos cristales así, esto está más grande de lo que era el museo. Terrible. Yo una vez estuve ahí y me dio un dolor. Esto se va a acabar con focos de este tipo, nada especial, o sea, únicos papiros puestos de esa manera, o sea, nada profesional. Hubo una experta, sobre todo, Eliane Pagels se escribe. Pages. Esa fue mi maestra de estos textos. Sí. Ella es la mayor experta del mundo de estos textos. Ella hizo su tesis doctoral. ¿Fue su maestra? Sí, ella es profesora de Princeton, actualmente, de estas cosas. Su tesis doctoral la hizo en los evangelios gnósticos. ¿La hizo qué? Sobre los evangelios gnósticos. Entonces la envía, la Columbia, la envía al Cairo y le prestan los originales con los cristalitos. Entonces ella toma microfilm. Claro. Así debe de ser. Para hacer su tesis doctoral. Presenta su tesis doctoral y se doctora en teología, porque la Columbia te da un título de doctor en filosofía de la religión, pero es teología lo que estudias. Pero el título obviamente dice... La Universidad de Columbia. De Columbia. Y ese doctor ahí en Nueva York. Uh-huh. Frente a la Universidad de Columbia está una escuela de teología muy importante en la acera de enfrente, el Junior Theological Seminary. Entonces, estudia uno ahí y los títulos te da la Columbia, que está enfrente. Y entonces es interesante porque en la contraesquina está el seminario judío, para los rabinos. Todos los profesores de Antiguo Testamento vienen del seminario judío, son judíos expertos en la Torah que te enseñan Antiguo Testamento. Yo ahí estudié una maestría en teología ecofeminista en ese lugar. Por eso conozco el ambiente y ahí la tuve de profesora a ella, que la trajeron de Princeton, porque ella era exalumna doctorada de esa escuela. Y cuando nos dio un semestre dije, esto me interesa muchísimo, porque esa mujer... Y ella es la primera que hace la edición en inglés de los textos gnósticos. Uh-huh. Pero luego empieza la pelea de las universidades de quién se cuelga la medalla. Y entonces empiezan a esconder textos, negocian con el gobierno egipcio que ya no los preste, y vienen los celos académicos, 20 años... Así debe de ser. Se llevó 20 años de pleitos. La condición humana. Es la condición humana en todos los sentidos. Y el dinero, porque aquí eso vale oro. Hasta que la UNESCO metió orden después de 20 años. O sea, ya estamos en el 65, se descubrió en el 45 y no había una edición de los textos en el 65, ni crítica ni nada, más que la tesis doctoral de ella, que no era una edición de todos los textos, era su tesis, que usó los textos y citaba pedacitos, pero no era una transcripción. No le daba el gobierno egipcio el copyright para poner. Entonces, la UNESCO dice, vamos a hacer una comisión internacional de todo el que quiera y sea experto en este tema, que le entre. Emitió orden y así se pudo sacar la primera edición en Estados Unidos, que ella es la editora, esta doctora. Ella es la editora de la primera edición. Sí, es que yo la he visto a ella, yo seguramente tengo un texto de ella. Yo aparezco en un programa del History sobre María Magdalena, la entrevistan a ella. Para mí fue un honor salir en el mismo programa con ella, porque ella es la experta mundial de esto. Sí. Y a mí la que me metió en esta danza fue ella. Ajá, porque antes de yo no sabía mucho de esto. ¿Eileen? Eliane.
Entonces, ella es la mayor. Entonces, ella es muy buena. La entrevistan en todos lados porque es como la que inició todo esto fuerte ya. Su tesis doctoral sobre esto lo hizo, eso se ha dedicado toda su vida. Ella es católica, pero trabaja con los presbiterianos, porque el mundo católico pues, iba a cerrar las puertas académicas y es lo que maneja. Entonces ella trabaja ¿Cómo no se las iba a cerrar? Pero ella sigue siendo católica, su fe es católica, o sea, no es religiosa y romana. Ella va a misa los domingos, Yo he estado con monjas que consagran el pan. Porque esa es la iglesia primitiva, es lo que vamos a ver. Este es el pleito de los gnósticos, que no había el cargo que te volvió el ministerio sacerdotal. Miren, hace como 15 años se organizó la primera asamblea mundial, Congreso Mundial por la Ordenación de Mujeres en la Iglesia Católica. Hace 15 años. Hace 15. En Dublín, en Irlanda. Hubo un comité que anduvo buscando a la gente que trabaja estos temas en el mundo, juntó el dinero para invitarlos. A mí me invitaron, fui a parar a Dublín, me pagaron el pasaje para que fuera. O sea, no es cuento. Usted lo vivió. Sí. Y entonces Roma amenazó. ¿Entonces qué? Roma amenazó que los que fuéramos a esa reunión le pedía a los obispos y a los superiores de los religiosos que nos expulsaran de las órdenes religiosas. No. Yo negocié con mi provincial, le digo, mira, yo voy a Irlanda, dinero no tenemos, no te apures, ya me mandaron el boleto. Y voy a esto, lo tienes que saber, porque probablemente va a haber problemas con Roma. Normalmente nosotros cuando viajamos así, nos dan por escrito el permiso, jamembretada, sello y firma del superior de los dominicos de México. Llegas allá y ves al provincial de allá, vengo a esto, con permiso de mi superior. Me dijo, no te lo doy el permiso por escrito. Te doy el permiso pero oral. Si pasa algo con Roma, yo ni sabía que estabas en Dublín. Así se mueve la institución. Bajo este acuerdo te vas, bajo ese acuerdo me voy. Si pasa algo, tú te la vas a ver con Roma solito, nosotros no intervenimos. Yo ni sabía. Te me escapaste que estabas tú en Dublín, y menos en qué estabas. ¿Te quieres ir así? Sí, le dije, ya me mandaron el pasaje, no voy a desaprovechar. Pobre gente, ¿cómo juntaría dinero? Era una religiosa inglesa que 20 años le llevó organizar esto y conseguir el dinero. Entonces había gente de Australia, de la India. ¿Y estaba también Elaine? No, ella no fue, era más bien gente o religiosas o sacerdotes, porque era ya cosa de ministerio. El tema era si la mujer podía convertirse en sacerdota dentro de la Iglesia Católica. Y por supuesto que no. Y la conferencia inaugural... que sí, dijo la conferencia, Roma dijo que no. La conferencia inaugural, Que no. en el programa... Interesante a la conclusión a la que llegaron. Sí, la conferencia inaugural en el programa era una monja benedictina que todavía vive, Joan Chittister, muy buena, una gringa benedictina, doctora en educación, doctora en teología, es todo un personaje. Entonces, pues todos la van a correr, si se aparece aquí, era más pública que los otros 400, era la conferencia inaugural con toda la prensa mundial, allá no era clandestino. Los organizadores pusieron anuncios panorámicos en Dublín, primera conferencia mundial por la ordenación de mujeres de la iglesia. Entonces era una expectativa. Obviamente la gente muy conservadora de Irlanda, éramos el demonio. En Dublín la gente es muy teníamos vigilancia, el Congreso. Allí es donde tienen las lavanderías, ¿no? Las famosas lavanderías de las monjas. Sí, de las Magdalenas, precisamente se llamaba, de las Magdalenas se llamaba esa lavandería. Ajá. Las Magdalenas. ¿Tenían vigilancia? Porque podía haber un atentado. Gente conservadora, en nombre de Dios te pone una bomba. Sí, ¿no? ¿Por qué lo hicieron en Dublín? Porque allá logró ya que una universidad acogiera el Congreso con lo que implicaba que fuera una universidad. Pénsame, ahí es lo que logró. Ella estuvo 20 años planeando y consiguiendo los financiamientos y localizando a quién iba a invitar que podía contar. 432 gentes, al final llegamos ahí. O sea, entre todo el mundo escogieron a 432 gente. Estaba ahí. Y había por grupos, por conferencias pequeñas, por paneles y 4 conferencias magistrales. La primera era una monja benedictina muy afamada. Y ella empieza el congreso diciendo, lo bueno que hoy una cartita de Roma ya no asusta a nadie, aquí estamos. Así abrió hoy una cartita de Roma ya no asusta a nadie. Una cartita de Roma ya no asusta a nadie, aquí estamos. Rebelión.
¿Y quién era el Papa en esa Juan época? Pablo II. Juan Pablo por II, supuesto. mega conservador. Oh, mamén. Y habían amenazado que sí. Ya Roma ante el hecho dado con la prensa mundial. Dobló las manos. Nunca amenazamos, se pueden reunir. ¿Cuántas veces? Al tema que quieran, aquí hay libertad, ya no pudo. Quería evitar que se diera la reunión, por eso amenazó. Ya con 400 gentes hay, y nos mandaron ya los últimos avisos, era, tenemos que probarle a Roma, que porque Roma va a decir que éramos gente contra la iglesia, que éramos falsos católicos. Entonces todos se ponen sus trajes religiosos para probarle a Roma de sus hábitos. Entonces todo el mundo, las monjas, había muchas que hace 10 años no se ponían un hábito, y esa conferencia, y yo de alzacuello, y los curas de sotana. Ay, qué simpático. Para que en las fotos saliera quiénes estaban ahí, que no dijera Roma no son. Claro. Porque sabíamos que iba a empezar a descalificarse si íbamos así. No, menos curas son gente en contra de la iglesia. Esto aquí ya parecíamos que... Entonces era la foto, Roma ya no pudo, entonces dobló más. No, pero esto nos abrió que ya se puede juntar la gente sin amenaza a partir de ahí al ¿Y tema. se ha repetido algo similar? Sí, ya vino el segundo en Australia. ¿Ya Pero viene? ¿Y fue? No, ya fue. Ya fue. ¿Fue? Ese ya no pude ir porque estaba yo ya comprometido a dar conferencias en otro congreso de otra cosa cuando me llega la fecha. Pero lo importante son los acuerdos de este primer ¿Y congreso. qué hace? Primer acuerdo es, el sacerdocio como hoy está, ya está echado a perder. De poder, de usar. Y entonces nos van a echar la culpa, les van a echar la culpa a las mujeres que lo echaron a perder. Entonces, Roma, sí entran. O sea, ya esto no sirve. Tienen que echarle la culpa a alguien. Entonces van a decir que causa, Mujeres ni siquiera han entrado. por eso. Precisamente. El primer acuerdo fue, bueno, como esto ya echado a perder, les van a echar la culpa, que como se ordenaron mujeres se echó a perder. Entonces, primer acuerdo, mientras no cambie esta porquería, si se decide, podredumbre sobre todo la palabra, ahí las mujeres no quieren estar. Segundo acuerdo, vamos a luchar porque otra vez el sacerdocio sea un servicio de hermanos y hermanas. Y cuando logremos eso, ahí por supuesto que las mujeres quieran estar. Y ese fue el acuerdo. Oigan, que el Papa mañana quiera ordenar a una mujer, nos negamos, si no cambia la estructura y la mirada del sacerdocio. Entonces, ¿cuántos años nos va a llevar esto? Fue el acuerdo, no sabemos, 20, 30 años, pero de aquí seguimos con un compromiso que en nuestros países vamos a trabajar y hacer ruido sobre este tema. Y a volvernos a reunir en cuantos años sea posible, se consigue el dinero, que ya no nos vamos a callar esas 400 gentes, a hacer estudios, congresos locales por países, dar entrevistas. Ese fue el acuerdo, para ir cambiando la mirada del servicio. Vuelva a ser lo que fue en sus orígenes, servicio, y ahí las mujeres sí pueden estar. Ese fue el acuerdo, un poco. Y a partir de ahí hubo grupos que dijeron, no, nosotros no vamos a esperar 30 años. Entonces, ¿hay que fundar el club de gnósticos? Entonces hubo grupos que empezaron a ordenar mujeres y obviamente Roma pues nunca los va a aceptar. Y dice pues que no son válidas esas ordenaciones. El problema viene que Roma tiene amenazado a los obispos, que cuando ordenen una mujer en ese momento lo cesan como obispo. Entonces ningún obispo se juega a su futuro y su cargo de ordenar mujeres. O sea, la amenaza. Obispos que ya están fuera, que son de otras iglesias, ordenan mujeres que se reivindican católicas. Por eso hay mujeres que celebran Eucaristía católica, pero no son reconocidas oficialmente por Roma, porque Roma invalida su ordenación porque ese obispo no es reconocido por Roma. Porque Roma los reconocidos los tiene amenazadísimos, que el día que ordenen a una mujer, en ese momento los excomulga y les quita el ministerio de obispo católico. Pero si uno se atreve, aunque pierde todos sus privilegios y su título, ¿sí valdría el ordenamiento? Miren, sí, ya pasó. Ante esa amenaza de Roma, viene la historia y los historiadores, y hay muchas mujeres metidas en estos estudios. A un cura lo callan. Una laica que no es ni religiosa, investigadora, experta, ¿cómo la callas? Es profesora de una universidad que no es religiosa, no pierde su cargo, es buena investigadora. Hay editoriales que hoy le publican, no tiene que ser editorial religiosa. No se queda sin trabajo ni futuro, una académica. Esas son las que han dado la batalla, porque con esas no las puede presionar.
al cura le dice, te cierro todas las universidades del mundo católico, te dejo sin trabajo. Publica eso, te echo fuerte. O como te declaro teólogo, no. Alguien que es académico, que es católico. Que tiene trabajo en universidades laicas. No, porque Roma diga que no es católico, no le va a expulsar a su universidad laica ni quitarle su cátedra. Estas mujeres han dado fuerte la batalla publicando cuestiones. Entonces, decir, una de esas dio y fue a investigar a la antigua República Checa. Ah, sí. Cuando vino toda la persecución religiosa y todo esto, los hombres sacerdotes, pues a veces se jugaban la vida. Pues los sacerdotes no querían jugarse la vida. Entonces la Iglesia Católica sobrevivió porque hubo un obispo que ordenó 5 mujeres. Por eso sobrevivió. Y esas se jugaron la vida, bautizaron, casaron esos años. Hoy que se volvieron hace años a abrir los seminarios, Juan Pablo II les mandó una cartita a esas mujeres. La Iglesia infinitamente agradecido, pero a partir de hoy no pueden celebrar ningún ministerio. No dice es inválido las bodas y los bautizos que hicieron. No dice. No dice, no hubiera Iglesia Católica ahí. Sobrevivió por esas 5 mujeres que bautizaron, casaron. Y no les dio ¿Pero en qué ninguna. época? Pues cuando la persecución fuerte religiosa, sobre todo, que cerraron seminarios. Y encarcelaron gente y todo. Entonces, un obispo ordenó 5 mujeres que dijeron nosotros, aunque vaya en riesgo cárcel, nuestra fe es fuerte. Y lo vamos a hacer. Y lo hicieron. Una vez que ya cayó todo aquello y ya se abrieron los seminarios y otra vez se ordenaron sacerdotes, el Papa les mandó a cada una su cartita. 4 obedecieron. Guardaron su cartita, la Iglesia infinitamente agradecida, pero ya es inválido, ya no pueden bautizar ni casar, ya están los sacerdotes, la Iglesia se los va a agradecer en el corazón lo que hicieron por su fe, pero a partir de hoy no pueden. Pero no dijo que era inválido, ni que era inválida su ordenación, y que ese obispo estaba cesado, porque estaba en juego la Iglesia, ahí sí se vale, que sean las mártires, ahí sí. Oye, si no valiera, dijera, hay que volver a bautizar y casar todo lo que ustedes, porque es inválido, son mujeres, inválida su ordenación, no. Nomás a partir de hoy no lo pueden hacer. 4 guardaron su cartita y se callaron. Y una dijo no. Y una de estas investigadoras la entrevistó y enseñó la cartita. Es pública. Por eso se sabe esta historia. Wow. Yo no me sé, de memoria no me sé el nombre porque está en checo de esta mujer. Que ella dijo, yo no me callo. Y yo soy sacerdote y sigo bautizando y casando. Yo nada de que ahora usted se va a su casa cuando ya no hay peligro de vida. Ahora sí me cállese usted. Ex esposa, Y obviamente hay investigadoras que han retomado todo esto y han publicado libros que hablan de esto y dan el nombre de esta mujer, que Roma nunca le dijo que era inválida su ordenación, ni que era inválida las bodas que hizo y los bautizos. O sea, sigue como sacerdotisa. Sí, pero no reconocida ahora por Roma. Lo que hizo hasta antes de la carta lo reconoce Roma, a partir de la carta ya no lo reconoce Roma. Es No como quieren a la mujer como que hereje. Le conviene a la iglesia. Pero ya hay un... Francisco ya dijo que no. ¿No? No, Francisco dijo que no. ¿Quién dijo que no? Francisco ya dijo que de ninguna manera. Ah, No sí, pueden que las las mujeres mujeres, no pueden ser sacerdotes. Es que se aceptan a esta. se acabó mujer. Iglesia. Es que, pero lo más aceptan a ridículo, todas. lo más ridículo es que dicen que porque Jesús no escogió apóstoles mujeres. En primer lugar, nos va a decir Vamos a hablar. aquí Fray Julián que eso está muy en duda, es más que no es cierto. Y por otro lado, entonces si vas a copiar el modelo que te dicen que siguió Jesús, pues entonces los casados son los que deben de ser sacerdotes. Miren, en una lógica ¿Sí o no? ni escogió alemanes, ni escogió españoles, todos eran judíos. Así es. Y Entonces, ni escogió eso porque no tenía en mente el sacerdocio. No ordenó Jesús a nadie el sacerdote. Ni tenía en mente una nueva religión. Ni nada. Nada. Eran hombres y mujeres que Que lo se seguían. volvió su grupo de amigos y amigas, que hizo un cambio, porque en una sociedad de hombres las mujeres las trata igual como hermanas, esa es la novedad. Como culturalmente no. Y debe haber sido muy duro para las mujeres. Cuando uno ya analiza las cosas, estas mujeres comen solo entre mujeres porque hay que descubrirte.
Y una mujer casada, solo su marido le puede ver la cara, es Medio Oriente. ¿Ah, sí? Sí. ¿En aquel tiempo? Sí, entonces sirven a los hombres, cuando los hombres ya comieron, comen entre mujeres y te descubres para comer. Y aquí se sientan a comer hombres y mujeres, con el grupo de Jesús juntos. ¿Cómo, en cuál evangelio de los oficiales? En todos nunca dice que los separó, comían las mujeres con los hombres. Hoy los investigadores fuera de los evangelios, las expertas en esto, claro, cuando esas mujeres volvían a sus pueblos, pues ya no eran mujeres decentes. Comen descubiertas delante de unos que no son sus maridos. ¿Saben cómo les decían? Putas. Sus hermanos y sus primos ya no la aceptaban, esa es una puta. Anda con esa bola. Y el hecho era comer delante destapada. Sentarte a comer con un hombre. Vamos a comer nosotros. Sí, en esa sociedad no era bien visto. 4 letras y destapar. Y esos hombres que comen y platican con mujeres, pues no son hombres. ¿Qué son? Eunucos. Eunucos. Por eso Jesús retoma en un evangelio, hay eunucos que así nacieron. Y hay eunucos que se hacen por el reino de los cielos. Porque esa era la palabra despreciativa. Ellas putas y ellos eunucos. Estos no son hombres. Un hombre no habla con una mujer, no es su hermana, no es igual. Aunque sea su hija, su esposa, no es igual. Solo los hombres. No, es una cultura muy patriarcal. O sea, es tu esposa, pero no es tu amiga. Amiga, un hombre. Es tu hija, no es hombre. Por eso en un evangelio gnóstico le pregunta Pedro a Jesús, en el de Tomás, ¿cómo le vas a hacer para salvar a María Magdalena? Es mujer. Es preocupación real para esa cultura. No es hombre. ¿Cómo le va? ¿Cómo se va a salvar esta mujer? ¿Cómo le vas a hacer para salvar a María Magdalena? O sea, salvar, ¿cómo ¿Sí? va a entrar al reino de los cielos? Y Jesús en ese Una evangelio mujer. le responde, no te preocupes, la hago hombre. Es Por eso está interesante. sentada en la Entonces, mesa. está- los sí, 12 está- apóstoles. sí, está interesante la respuesta. ¿Pero qué respuesta? Sí, la hace hombre. Miren, No para entender necesitaba esto, ser un hombre, buen Para que judío, lo entendiera. un buen judío del tiempo de Jesús, sus oraciones al abrir los ojos todos los días daba gracias por 3 cosas. Un hombre judío. Del tiempo de Jesús cualquier judío lo hacía. Gracias, Señor, porque no me hiciste pagano. O sea, soy hiciste qué? pagano. O sea, soy judío. Gracias, Señor, porque no me hiciste esclavo. Soy libre. Que no me hiciste. Gracias, Señor, porque no me hiciste mujer. Qué terrible. Todo buen judío eso rezaba al despertar. Hoy lo dicen también, pero dice, gracias que no me hiciste pagar. Es decir, claro, eso hacía un judío piadoso, darle gracias a Dios que no me hiciste mujer. Y aquí esta mirada religiosa las pone a las par hombres y mujeres. Pero por supuesto que fue duro para esos hombres cambiar de mente y para esas mujeres. Si no, a mí me educaron que una gente decente no se descubre ante hombres que no es tu marido, menos platicar. Cuando encuentran a Jesús platicando con aquella mujer del pozo, se enojan los apóstoles. En los evangelios de la Biblia es mujer y además no es de Judea, es samaritana. El sur es Judea, la parte del medio de Israel era Samaria y el norte era Galilea. Jesús, María Magdalena y Pedro, todos eran de Galilea. Samaria, cuando en el proceso judío se hace el templo de Jerusalén y ya para rezar a Yahvé hay que ir a Jerusalén al templo, los samaritanos dicen, esa es nuestra tradición, eso es invento. Antes, cualquier judío en la punta de un cerro le rezaba a Yahvé. Y los samaritanos dicen no, porque cuando hay el templo, cobra impuesto el templo. No nomás es de que ahí está Yahvé, hay que pagarle al templo. Dicen los samaritanos, no lo pagamos. Entonces declaran a Samaria hereje. Y Samaria no acepta el templo, Yahvé está en todos lugares, porque así era antes. Cualquier judío se iba a un cerrito y ponía unas piedritas y le rezaba a su Dios. Cuando se hace el templo, se centraliza y hay un impuesto. Solo aquí se le puede rezar y hay que pagar. Y Hay que pagar para rezar. un impuesto al templo. Y los samaritanos dicen no. Y entonces declaran a Samaria hereje. Y entonces esa mujer del pozo es de ese pueblo samaritano, es judía,
pero declarada hereje. Hay dos pecados, es mujer y es hereje, y está platicando con ella. Cuando vienen los apóstoles se vuelven a comprar comida, dice el texto, y cuando vuelven lo ven en plena plática con una mujer y samaritana. Para ellos les rompió el esquema. ¿Qué habla con una mujer? Y no es de nosotros, es samaritana. Y no está tapada seguramente. Es de otros pueblos. Y además tuvo varios hombres, ¿no? Entonces, y Jesús aprendió mucho de las mujeres. Miren, la mayor maestra es una mujer y no es judía. Es una fenicia. Dice el texto la Ciro-Fenicia. Fenicia, del pueblo fenicio. Del pueblo fenicio, sí. No es judía. Tuvo hijos. No viene de Fenicia, de Pelizo. Mujer, Fenicia mujer, Sí. y es María Magdalena. No, esa era Galilea. ¿La Galilea? María Magdalena era de Galilea, y si era judía. No, esta no era judía, de otro pueblo de los fenicios. ¿Y esta cómo se llama? No, el nombre no lo da. Pero está el hecho Pero es la mayor maestra de Jesús. de Jesús. En aprendizaje. Ya María Magdalena será la que va a aprender de él y va a ir ascendiendo. No, él aprendió de esta mujer. Estamos hablando de cuando Jesús era niño. No, ya anda predicando y llega a las fronteras de Galilea, ya al norte. Ya allí viven mezclados judíos con gente de otro pueblo, entonces ya eso quién sabe si son buenas gentes porque están mezclados. Y un judío en esa época, a un no judío le llamaban perro. Ese es perro, o sea, no es judío. Entonces, esta mujer sabe que Jesús viene y tiene a su hija enferma, Salud. Gracias. Y pues le valió que ese era judío de otro pueblo, que ella quiere que le salven a su hija. Y va y le implora. Él estaba en una casa de un judío hospedado. Ella no judía se mete a la casa y le dice, hazme el milagro, yo sé que tú puedes. Y Jesús, como buen judío, le responde muy duro y grosero. O sea, ¿Qué le corresponde? el alimento es para los hijos, no para los perros. Ella no era judía, o sea, era perra. Y aquí viene el guante blanco de ella. Después el texto nos va a ubicar que no era cualquier mujer, era una mujer con poder económico esa señora. Y se tragó la ofensa, le dijo perra, porque le dolía más a su hija. Y había oído que le hacían milagros. O sea. ¿Sí? Le Va y- importó un bledo. un bledo. Exacto. Él le dice, el alimento es para los hijos, no para los perros, o sea, no te lo hago. Y ella le dice, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y es donde Jesús reacciona, le dio una cachetada, le dice, vete mujer, tu fe ha sanado, tu hija ya está bien. Y dice el texto, se fue la mujer, entró a su casa y su hija estaba jugando en la cama. Solo la gente con una economía muy fuerte tenía camas. Ese es el dato que los expertos te dicen. No era cualquier mujer, era una comerciante seguro, poderosa. Tenía cama. Y la ofendió, le dijo perra. Y ella le siguió y le dio la leche. A partir de ahí Jesús abrió los ojos. El nuevo mensaje es para los judíos y no judíos. Fue su maestra esa mujer, lo hizo que cambiara. Ahí era solo para los judíos, él venía para los judíos, le dice perra. El alimento es para los hijos, no para los perros. Y ella le da un golpazo en la conciencia. Era buen alumno, Jesús aprendió y fue una mujer no judía que le dio una lección. A partir de ahí, de ese hecho, Jesús cambia su discurso. Ya no solo es para los judíos el mensaje. Y fue una mujer, fue maestra. Cuando uno lee el texto, uno va siguiendo y dices, sí. Esto es fascinante porque desde esta perspectiva Jesús tuvo una evolución de conciencia. Pensamiento. No cuando comenzó a predicar ya estaba evolucionado. El Jesús que termina en la cruz es producto de todo un proceso humano también. No al inicio, entonces decir. Bien, hay mucho interesante, hoy era como picar aquí, picar allá, para ir entendiendo que hay necesidad de tener métodos para mirar los textos de otra manera. Evolucionar. Que hay muchas lecturas de un mismo texto. Que hay cosas que incluso en los 4 evangelios siempre han estado y que no las hemos visto porque nuestros ojos ya están adaptados a mirar otra cosa. Y sí, otras creencias y todo. Y lee uno el texto y lo lees 20 veces y cuando te dan otra clave y vuelves a leer el texto, parece que se le abrieran a uno los ojos. Siempre ha estado ahí.
¿Y qué Y nos esto- encarga de tarea? Porque yo sí tengo ganas de hacer un poco de tarea. Digo, no va a ser Sí. obligatoria, pero ¿qué nos Bueno, podríamos encarga? Primero- pasar a servirnos. Sí, Y seguimos platicando. Primera tarea, que vean la entrevista que me hicieron acá sobre María Magdalena. Está el video en YouTube. Pero ¿sí? En YouTube. Sí. Las mujeres y el cristianismo primitivo en María Magdalena. Ahí hay muchos datos. Primera tarea. ¿Las mujeres y qué? Y No, se llama Sin mujeres no hay iglesia. Ah, María Magdalena y está la el título. teología feminista. ¿Así se llamó? segundo, si se pueden ir consiguiendo este librito, darle una ojeadita. El gran libro de María Magdalena, sí. Por ahí comenzamos. Este hasta después, porque este es más complicadito, necesitamos más elementos.